Tengan muy buenos días a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios, ¿no? Que estamos ahí avanzando. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 2, de los versículos del 18 al 29. ¿Lo tenemos? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténgalo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, como los vasos del alfarero son hechas pedazos, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes el control absoluto de todo. Porque tú eres, Señor, nuestro Dios, porque tú eres el hacedor de maravillas. Señor, te pedimos que nos guíes, que nos enseñes, que nos hables, Señor, por medio de tu palabra. Y que, Padre, que nos lleves a toda verdad, y que luego, Señor, podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y en esta mañana, Señor, que seas tú mostrándonos cómo estamos cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver a la cuarta iglesia, Tiatira, una iglesia tolerante. Habíamos visto ya a las tres iglesias: la Éfeso, una iglesia que tenía todo, buena doctrina, pero que no tenía amor. Una iglesia de Esmirna, pobre, llena de gran persecución, pero una iglesia que se mantuvo fiel, y el Señor no tenía nada más que palabras de elogio hacia ella. Y encima de estar sufriendo, el Señor le dice: vas a sufrir más, pero mantente firme. Y esta iglesia se mantuvo firme y sigue firme en el Señor. Y también tenemos a la iglesia de Pérgamo, que vimos la semana pasada. Una iglesia que donde vivía o habitaba, donde mora el trono de Satanás. Esta iglesia, llena en lugar de idolatría, cultos a distintos dioses, al emperador romano. Pero fue una iglesia que, si bien permanecía fiel, fue una iglesia que tenía dentro de ellos a los que tenían la doctrina de Balaam y a los nicolaitas, las cuales el Señor aborrecía. Y hoy vamos a ver a la iglesia de Tiatira. Y como vimos así en las distintas tres iglesias, vamos a ver primero la ciudad de Tiatira, que se nos habla en el versículo 18. Escriba el ángel de la iglesia en Tiatira. La ciudad de Tiatira era la más pequeña en comparación con las otras ciudades que son mencionadas en Apocalipsis 2 y 3. Pero a esta es a la cual el Señor le dirige la carta más larga. Es curioso, ¿no? Es la ciudad más pequeña, pero es la carta a la cual el Señor le dirige es más extensa que todas las otras 6 cartas. La ciudad, hermanos, se encontraba a unos 64 kilómetros de la ciudad de Pérgamo. Originalmente Tiatira fue una base militar. Por su ubicación, ella ocupaba un lugar estratégico.
porque guardaba el camino de acceso a la ciudad de Pérgamo. Pérgamo, recordemos que fue la antigua capital de la región. Por ello, Tiatira era considerada la puerta de acceso a Pérgamo. Es decir, si alguien quería atacar a la ciudad de Pérgamo, primero tenía que vencer a la ciudad de Tiatira. Esta ciudad fue varias veces destruida y también varias veces reconstruida. Recién en el año 190 a.C. fue conquistada por los romanos y desde entonces disfrutó de la paz romana. Tiatira, por gozar de la paz romana, ya no era dada a las guerras como antes. Ahora era un centro con industrias de tejidos y tintorería. Se convirtió en una rica ciudad comercial debido a su ubicación geográfica. Era famosa por sus telas de púrpura. De hecho, Tiatira era la ciudad natal de Lidia, que podemos ver en Hechos 16, la cual era vendedora de púrpura y fue la única que escuchó o que recibió el mensaje que Pablo en ese entonces estaba predicando. Tiatira, como era una ciudad comercial, esta se manejaba por medio de gremios o sindicatos de acuerdo a cada oficio. Había sindicatos para cada oficio, como hoy hay muchos sindicatos de trabajadores de distintos rubros, ¿no? Tú ves de vez en cuando que salen a marchar, por ejemplo, el sindicato de enfermeras, de médicos, de trabajadores del sector público y así consecutivamente. En aquel entonces, en Tiatira, ya había gremios y sindicatos para cada rubro. En ese tiempo, si alguien quería tener un trabajo o un negocio, entonces aquella persona debería de pertenecer a un gremio o sindicato. Y tenemos que entender, hermanos, que cada gremio tenía una deidad patronal en cuyo honor celebraban fiestas, las cuales incluían comer carnes sacrificadas a los ídolos y terminar en actos sexuales. Los creyentes de Tiatira se encontraban entre la difícil decisión de cumplir sus obligaciones con los gremios y participar de su adoración a las distintas deidades o seguir a Cristo. Si ellos rechazaban participar de la adoración de estos dioses de los gremios, ellos perderían su empleo, perderían su prestigio e incluso perderían hasta su propia vida. Y esto, hermanos, les generaría gran pérdida, no solamente a ellos, sino a toda su familia. Así era la ciudad de Tiatira, una ciudad pequeña con un gran mover comercial, pero que este mover comercial se manejaba por medio de gremios y sindicatos, y que cada gremio tenía una deidad a la cual le rendía culto, adoración y gratitud, y que si tú querías vender o ser parte, tenías que ser parte de ese gremio. Y ahora vamos a ver, hermanos, una característica de Cristo que se muestra a la iglesia en el mismo versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante a bronce unido, dice esto. Jesucristo se presenta aquí como el Hijo de Dios. Él usa esta afirmación para dejar en claro que Él es Dios, ya que Él mismo posee la misma sustancia que el Padre. Los judíos comprendieron con claridad este significado cuando Jesús llamó a Dios mi Padre. En Juan 5:18 dice, los judíos aún más procuraban matarle porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. El Hijo de Dios es Dios soberano, 100% Dios y 100% hombre. Cuando la Biblia habla de Cristo como el Hijo de Dios, no está diciendo que Cristo fue engendrado por el Padre, en el sentido de que nuestra existencia dependiera de Dios el Padre. No, Jesucristo, Él es Dios. Hoy en día también una corriente filosófica o una secta que podemos ver son los testigos de Jehová, que creen
que Jesucristo es una creación de parte de Dios Padre, cuando en realidad Jesucristo es Dios. Jesucristo comparte la misma naturaleza de Dios el Padre, comparte la misma naturaleza con Dios Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios está sobre su iglesia. Y podemos ver, hermanos, aquí que Jezabel, que hemos leído en este capítulo 2 del 18 al 29, quería tomar el control. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay una frase que me llamó la atención y permíteme leerle, dice: un cuerpo con dos cabezas es una deformidad. Y eso es claro, ¿no? O sea, si tú ves a un animal con dos cabezas, tú te empiezas a horrorizar porque dices: wow, esto es imposible. Es una deformidad. Al igual, una iglesia guiada por Jezabel también. Y luego más adelante vamos a ver a Jezabel. El Hijo de Dios, hermanos, este Dios que es el Señor de la iglesia, se presenta de dos formas a la iglesia de Tiatira. El que tiene ojos como llama de fuego. El capítulo 1, el versículo 14 de este libro de Apocalipsis. Si lo ves conmigo, vas a ver que el Señor ya había hablado acerca de esta descripción. Su cabeza, dice el versículo 14, y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Los ojos de Cristo son como llamas de fuego. Esto quiere decir que Jesucristo puede visualizar y conocer lo más profundo de los pensamientos del hombre. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. No hay absolutamente nada que le sea oculto para Él. No podemos escapar de la mirada de Jesús. Él no solamente ve nuestras obras, su visión penetra aún a los lugares más apartados de nuestra mente y nuestro corazón, donde tú y yo podemos pensar que nadie puede enterarse. El Señor lo sabe todo. Tal vez podamos decir o pensar que podemos engañar a los hombres, o incluso pensar que podemos engañarle nosotros mismos y poder pensar que todo está bien. Y como muy cristianos podemos tomar versículos para poder sobornarnos y tapar de esta manera lo malo que estamos haciendo. Algo que debemos de entender es que jamás podremos engañar a aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. Nunca podremos engañar a Dios. Y a la vez también el Señor va a decir que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y también sale de Apocalipsis capítulo 1, el versículo 15. Dice: sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Los reyes en tiempos antiguos se sentaban en tronos elevados, de modo de que los que eran conquistados y juzgados siempre estarían postrados bajo sus pies. Así que los pies de un rey vinieron a ser símbolos de autoridad, conquista y señorío sobre las demás personas. Jesucristo usa esta descripción del bronce bruñido para enfatizar su pureza, santidad y juicio en contra de la inmoralidad. Samuel Pérez Milos escribe en su comentario de Apocalipsis: son pies dispuestos para entrar en juicio y pisotear a sus adversarios en la iglesia. Es una visión del juicio. Estas dos descripciones, hermanos, que Jesucristo le dice a su iglesia, que sus ojos pueden mirar absolutamente todo, lo más profundo de nuestro corazón, y que nada se le escapa, porque Él tiene ojos como llamas de fuego, y sus pies que representan su santidad, su juicio justo, que Él está listo para juzgar y para pisotear a sus adversarios. Y en esa virtud de las características de Cristo, el Señor le va a dar ahora a la iglesia, en el versículo 19, unas palabras de elogio.
El Señor, después de decirle que lo sabe todo de esta iglesia, que nada se le escapa de sus manos, que no hay oscuridad que pueda ocultarle alguna cosa, le dice a su iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aunque Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7 iglesias, el Señor le dice: yo conozco tus obras, sé todo lo que haces, sé todo de ti, conozco tu trabajo, conozco tu esfuerzo, sé que estas obras las haces con amor, las haces con fe, las haces con servicio, las haces con paciencia y perseverancia. Y que las últimas obras que estás haciendo son más que las primeras. Los hermanos de Tiatira estaban mostrando amor. Ese amor que Dios había derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ese amor que proviene de Dios. Ese amor que solo puede darse por medio del Espíritu Santo, porque es un amor ágape. Es un amor sublime. Es un amor que solo Dios puede dar. En Tiatira, muchos hermanos amaban a Dios, amaban a sus hermanos, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que había dejado su primer amor. El Señor Jesús va a elogiar a la iglesia de Tiatira porque esta iglesia tiene amor. Si tú revisas las otras 3 iglesias anteriores, no vas a encontrar estas palabras de elogio hacia la iglesia de Tiatira. Esta iglesia tiene amor. Entonces, es una iglesia aprobada en el amor. Si bien es una iglesia llena de amor, ella también ahora va a ser elogiada por su fe. La palabra fe aquí es pistos, que significa fidelidad, lealtad, confiabilidad. Aquí, al estar asociada a las obras que realizaba, se refiere a la expresión visible de la fe. Dios es fiel, Jesucristo es el testigo fiel, y el Espíritu Santo produce fidelidad en los creyentes. Muchos de los hermanos en Tiatira permanecían fieles al Señor y leales unos con otros. En otras palabras, hermanos, la iglesia de Tiatira era una iglesia aprobada en la fe. Lo siguiente que el Señor Jesucristo señala que conoce de la iglesia es su servicio. La palabra servicio o diaconía significa ayuda, ministerio, colaboración. Esto implica servicio práctico ofrecido a otros. El amor que ellos tenían llevaba a sus hermanos, a ellos, a suplir de manera práctica las necesidades de sus hermanos en la fe y los servían unos a otros en amor. Era una iglesia que había sido aprobada también en su servicio. Y por último, los creyentes mostraban paciencia o perseverancia. Esta paciencia solamente es producida por el Espíritu Santo, ya que la paciencia permite al creyente resistir el peso de la prueba sin rendirse. Porque algo que tenemos que considerar, hermanos, es que no siempre vamos a estar en la cima de la montaña donde todo va a ser color de rosa, donde todo va a estar muy bien, donde las mariposas vuelan y el sol está con una brisa y tú puedes descansar. Algunas veces estaremos en el valle agobiados por las pruebas, el sufrimiento, la tristeza, la persecución. La paciencia o perseverancia es esencial si vamos a permanecer fieles hasta el final del camino. En la iglesia de Tiatira, muchos creyentes perseveraban a pesar de los problemas y presiones que tenían en el día a día. Esta iglesia fue una iglesia aprobada en la paciencia. Algo que el Señor destaca es que estas obras que ellos estaban realizando, hermanos, de los 4 podemos ver el amor, la fe, el servicio, la paciencia o perseverancia.
no solamente se habían quedado en un punto, sino que éstas estaban brillando en un marco de crecimiento y que sus obras postreras son más que las primeras. Y como un reconocimiento final, Cristo le dice a la iglesia de Tiatira que sus últimas obras son mayores y más abundantes que las primeras. A diferencia de la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor reprochó porque había dejado que se enfríe su primer amor, la iglesia de Tiatira era felicitada porque no había permitido que su servicio se convirtiera en una rutina. La iglesia de Éfeso empezó su ministerio trabajando arduamente, pero a medida que iba pasando el tiempo, sus obras ya no eran las mismas, mientras que la iglesia de Tiatira empezó trabajando con mucho esfuerzo y mientras pasaban los años, lo hacían cada vez mejor. Hermanos, la iglesia nunca debe conformarse con lo que ha hecho o ha logrado. Siempre habrá nuevas oportunidades para hacer. Habrá oportunidades para hacer nuevos retos, nuevas metas. Habrá ciudades por conquistar. Pero lo malo va cuando la iglesia entra en una rutina y sigue pensando en el pasado, pensando que esos fueron los mejores tiempos. Cuando vemos a la iglesia de Tiatira, que ella empezó de una manera y continuó de esa manera, y sus obras postreras eran mejor que las del inicio. Todos comenzamos nuestra vida cristiana con una tendencia creciente en el amor, la fe, el servicio y la paciencia, pero pocos se mantienen así a través de los años. No podemos dejar, hermanos, que la rutina tome el control de nuestro servicio. Nosotros debemos esforzarnos para que cada día la pasión por Dios, la llenura del Espíritu Santo arde en nuestras vidas y nosotros podamos demostrarlos a través de nuestras obras. Debemos de aprender de la iglesia de Tiatira a seguir avanzando y que nuestras obras sean mejores que las primeras. Si el Señor tuviera que preguntarnos acerca de nuestras obras, ¿el Señor podría decir que nuestras obras son mejores que las primeras? Esperemos que el Señor pueda decir esto, pero si no es así, tenemos que esforzarnos para que el amor, la fe, el servicio y la perseverancia puedan ser visibles en nuestras vidas, y no solamente por un momento, y no solamente por algo rutinario que tenemos que hacer o que tenemos que venir, sino con algo que nace y que lo hacemos por amor a nuestro Señor, donde todos los días queremos conocer a Dios, donde todos los días queremos saturarnos de su palabra y ser llenos del Espíritu Santo. El Señor ha elogiado a su iglesia. Le ha elogiado con un elogio que no había tenido con las iglesias anteriores. Pero después del elogio, ahora viene el reproche. El versículo 20 de Apocalipsis 2. Jesucristo, que tiene ojos como llamas de fuego, que todo lo sabe, que nada se le puede ocultar, que había visto las cosas buenas que tenía la iglesia, que era una iglesia perseverante, con amor, fe, servicio, pero no todo estaba bien. Ellos habían pensado que todo estaba bien, pero el Señor notó que había algo grande, que ellos estaban fallando. Y el Señor les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor, luego de haberlos elogiado, va a darles un gran reproche. El Señor les dice que tiene unas pocas cosas contra ellas, y esta es que ellos toleraban a Jezabel, una pseudo profeta o falsa profetisa. Lo más triste es que la iglesia no solamente estaba compartiendo con ella, sino también estaba practicando sus enseñanzas diabólicas disfrazadas con el nombre del Evangelio.
Ella enseñaba a cometer pecados sexuales, decía que no había nada malo en esto, y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Era una mujer perversa. Pero tal vez tú te digas, ¿quién era Jezabel? En el Antiguo Testamento, Jezabel era la esposa controladora y manipuladora de Acab, rey de Israel. Esta mujer, de una manera muy astuta, lo sedujo a tal punto de que quien llevaba las riendas del reino no era el rey Acab, sino Jezabel. Ella rendía culto a Baal y a Acera. Era una mujer fornicaria, hechicera, perversa, que obligó a todo el pueblo de Israel que le rindiera culto a Baal y a Acera. A la vez, también esta mujer asesinó a muchos profetas de Dios, entre los cuales ella quiso matar al profeta Elías. Es una de las mujeres más malvadas que registran las Escrituras. Y si quieres conocer más de Jezabel, puedes luego buscar en Primera de Reyes el capítulo 16 y ahí vas a ver la vida de Jezabel. La llamada de atención a la iglesia de Tiatira fue porque ellos toleraban, porque fue que se convirtieron en una iglesia tolerante al pecado. El Señor le dice: toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y a la vez seduzca. La acción de esta mala mujer se define mediante dos verbos que podemos ver acá: enseñar y seducir. Era una enseñanza que inducía a la desviación espiritual. Cristo le dio el seudónimo de Jezabel por su carácter malvado, parecido al de aquella perversa reina, la esposa de Acab, que hizo tropezar a Israel, fomentando la adoración de Baal y de Acera. En Tiatira, no todos estaban de acuerdo con esta enseñanza. Algunos no aprobaban el liderazgo de Jezabel, como nos dice el versículo 24 de aquí de Apocalipsis 2. Pero la mayoría lo toleraba. Es posible, si nos imaginamos el cuadro, que al intentar que estos hermanos que no estaban de acuerdo con el liderazgo de Jezabel, que al intentar confrontarla y llamarla al arrepentimiento, estos que estaban tolerando les dijera a estos hermanos: no toques a la ungida de Jehová. Como hoy en día se dice, ¿no?, que cuando se intenta o se quiere confrontar a algún líder, si está andando en pecado o tiene una enseñanza errónea, se les dice: no toques al ungido de Jehová, como si fuera algo sacrosanto, y de esa manera no puedes decirle nada. Pablo ya le había dado instrucciones a Timoteo en 1 de Timoteo 5:20. Si volteas las páginas por un momento, 1 de Timoteo 5:20 dice así: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Si volteas la página a Tito, el capítulo 3, el versículo 10, Pablo también le había dado instrucciones a su otro discípulo, que era Tito. Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, recházalo. No debemos decir, hermanos: no toques al ungido de Jehová, Dios se encargará de él, o debemos amarlo, sino amonestarlo hasta 2 veces, y si persiste en su pecado, reprenderlo públicamente para que la iglesia tema, es decir, la disciplina del Señor. Esta mujer que Jesucristo llama Jezabel, que se decía ser una profetisa, que tenía supuestamente una palabra reveladora de parte de Dios. Pero, ¿cómo era un profeta? Un profeta en el Antiguo Testamento era una persona que recibía un mensaje revelado de parte del Señor para poder comunicarlo al pueblo de Dios. Y cada vez que este profeta daba el mensaje, decía: así dice el Señor. Y era un mensaje que aquella persona que decía tenía que tener temor si no provenía de Dios, porque el Señor
traería juicio sobre esta persona. Pero la realidad es que el profeta de Dios era un mensaje que se cumplía. Pero también, como en estos tiempos, habían falsos profetas que también daban un falso mensaje en ese entonces. Jezabel era una profetisa autonombrada. Por eso el Señor le dice ahí, se dice profetisa. Con esta falsa enseñanza de que ella era una profeta del Señor, como también hoy en día podemos ver que muchos se dicen, ¿no?, acerca de personas con estos pseudo apóstoles, pseudo profetas, que terminan diciendo que tienen un nuevo mensaje de parte de Dios, un mensaje revelador de parte del Señor, e incluso terminan diciendo, así dice el Señor a tu vida, cuando la única revelación ya revelada y todo está acá en las Escrituras y es lo suficiente para nuestras vidas. Esta mujer Jezabel decía que tenía un mensaje revelado de parte de Dios, que tenía una nueva revelación de parte de Dios, y lo malo, hermanos, y lo triste es que muchos siervos, muchos creyentes dentro de la iglesia estaban cayendo en su errada enseñanza. Esta mujer enseñaba sin conocimiento bíblico. Esta mujer enseñaba a pecar a los hermanos. Esta falsa enseñanza tenía que ver con cometer pecados sexuales y que comieran de lo sacrificado a los ídolos. Y no solamente enseñaba erróneamente, sino también seducía a sus siervos, dice el Señor, a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermano, ¿cómo puede un siervo que ha rendido su vida al Señor llegar a fornicar y comer carne sacrificada a los ídolos? Y por eso tenemos que recordar el inicio, que en el tiempo en el que se escribió el libro de Apocalipsis, recordemos que Tiatira era un próspero y floreciente centro comercial. La ciudad era conocida por la existencia de numerosos gremios que agrupaban a los trabajadores de distintas industrias, y que había muchos gremios de trabajadores, de alfareros, curtidores, panaderos, herreros, comerciantes de esclavos, productos de lana, y si hoy en día lo ves, también un gremio de mototaxistas, de taxistas, de combis, de cúster, y así consecutivamente. Cada gremio, hermanos, tenía su deidad patrona, en cuyo honor se celebraban fiestas que acababan en orgías sexuales, comiendo restos de carne sacrificadas a los ídolos. Para poder mantener un trabajo o comenzar un negocio, era necesario ser miembro de algún gremio comercial. El dilema que podrían haber tenido los creyentes de aquel entonces sería: si no asisto a esta fiesta o a este gremio, voy a perder mi trabajo. Pero si asisto, peco y le sería infiel a Dios. Esta mujer que Jesucristo llama Jezabel, que desviaba a los siervos del Señor, diciéndoles que no solo podían asistir, sino que ellos debían ser parte de todo este ritual que conllevaba lo sacrificado a los ídolos y al final terminar en una orgía sexual. Esta mujer animó a las personas a amar más sus negocios y el dinero que el amor al Señor y a su causa. Ella podría haber dicho, hermanos, de esta manera: usa tu libertad en Cristo. ¿Acaso el sustento de tu familia no es una prioridad? Quizás Jezabel tenía intereses comerciales o políticos con algunos de los gremios de aquel entonces, porque ella inducía a los hermanos a que participaran de aquello. Su pecado fue promover un estilo de vida que permitiera al cristiano servir en la iglesia y pecar fuera de ella. Que podemos ser santos dentro de la iglesia, que puedes levantar tus manos, que puedes gritar aleluya,
que puedes hablar en una jerga cristiana como sierva, siervo, y así consecutivamente, y mantener según el concepto, un concepto de santidad dentro de él. Pero que afuera, cuando salimos de la iglesia, podemos vivir como el mundo vive, hacer como el mundo hace, pensar y vivir como el mundo piensa. Y decir, Dios te va a comprender porque estás llevando el sustento de tu familia y por ello puedes tú vender licor, por ello puedes trabajar en cosas deshonestas, por ello puedes robar, por ello puedes sobornar, por ello puedes mentir, por ello puedes engañar. Y es algo sencillo, le pides perdón a Dios y asunto acabado. Esa era la falsa enseñanza que esta mujer traía a los hermanos, que pueden pecar fuera de la iglesia y que según ellos mantener una cultura de santidad dentro de ella. No podemos pecar y adorar a la vez, porque Dios, hermanos, rechaza al hipócrita y por ende todo lo que éste le ofrece. En Isaías capítulo 1, el versículo 13, permíteme leerte, dice: no traigan sus vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero iniquidad y asamblea solemne. Dios ya le había dicho al pueblo que no toleraba su accionar, que venían a él como si nada hubiera pasado, pero Dios les dice que no tolera la iniquidad ni el culto, tratando de ocultar su pecado sin arrepentimiento. Y entonces, ¿cuál es la solución? En Isaías 1:18 dice: vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Arrepiéntanse y vuelvan a mí. Dios llama al arrepentimiento. Y a pesar de que esta mujer estaba induciendo a los creyentes a que puedan rendir culto a estos dioses, de cometer pecado fuera de él, como si nada estuviera pasando, Dios le sigue mostrando misericordia a esta mujer. Y tal vez tú digas, pero ¿cómo es que Dios le muestra misericordia todavía a esta mujer? El versículo 21 de Apocalipsis capítulo 2 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aun cuando esta pseudo profeta está pervirtiendo el evangelio de Cristo y siendo piedra de tropiezo para la iglesia, engañando con sus mentiras y desenfrenos, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, podemos ver el amor de Dios manifestado en su misericordia, quien no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en cuanto a esta falsa profetisa, el Señor dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. Y luego declara: pero no quiere arrepentirse. ¿Por qué? ¿Por qué una persona prefiere las tinieblas y no la luz? ¿Por qué una persona prefiere el infierno, estar alejado de Dios, y no el cielo y estar con Cristo por toda la eternidad? ¿Por qué una persona prefiere los placeres de este mundo, que son pasajeros, a los placeres que Dios nos da, que es Cristo Jesús, por toda la eternidad? Y la respuesta es siempre la misma. En Juan capítulo 3, el versículo 19 y 20. Si ahí nomás volteas las páginas, Juan 3, 19 y 20, para poder ver cuál es la respuesta ante estas preguntas. Juan capítulo 3, el versículo 19 y 20. Juan capítulo 3, 19 y 20 dice esto: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que el infierno está lleno de personas que tuvieron la oportunidad para arrepentirse, pero no lo hicieron. En el infierno nadie podrá decir: Dios no me dio una oportunidad, porque Dios
sigue con los brazos abiertos, que para que hagan caso al llamado que hace al arrepentimiento, de volver a Cristo, de tomar su cruz y seguirlo. Pero hermano, llegará el momento en que ya no estará esperando con los brazos abiertos, sino que volverá esta vez a hacer juicio y dará a cada uno conforme a sus actos. Los que están sin Cristo, condenación eterna, y los que están con Cristo, vida eterna por toda la eternidad. Y ahora el Señor va a hacer un juicio y mandato a la iglesia. El versículo 22 al 25 de Apocalipsis capítulo 2 nos dice de esta manera, el 22 y 23: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Luego de la misericordia viene el juicio de Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Dios ejecuta el juicio contra ella. Le dice que la arroja en cama, es decir, al sufrimiento. Algunos piensan que podría ser una enfermedad y luego la muerte. Y no solamente para esta pseudo profeta, sino para todos sus hijos espirituales, para todos aquellos que, conociendo la verdad del Evangelio, prefirieron seguirla, prefirieron seguir en el pecado, aun cuando esto significaba estar en contra de Dios mismo. Para ellos sería una gran tribulación. Esta falsa profeta tuvo tiempo y oportunidad para arrepentirse, pero no quiso hacerlo. Y lo que ahora le queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, porque como está escrito en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesucristo declara lo que le va a ocurrir a esta mujer y a los que han seguido sus enseñanzas, pero a la vez añade que esto será si no se arrepienten. El Señor sigue dejando un espacio de gracia para que puedan arrepentirse y volver a Cristo y que dejen las falsas enseñanzas de esta mujer. En este juicio del Señor declara que herirá de muerte, y esta muerte es de manera literal a sus hijos, a los seguidores de ella, por no arrepentirse y haber negado, haberle dado la espalda a Dios. Y el juicio del Señor, hermanos, será con un fin, con un propósito, para que todas las iglesias sepan que Jesucristo es quien escudriña las mentes y los corazones, que nada se le puede ocultar y que Él será quien juzgue las acciones. Hay un tiempo de misericordia y luego hay un tiempo de ira y de juicio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros tenemos dos opciones: vida o muerte, derecha o izquierda, o infierno o Cristo y sin Cristo. Y el mandato que el Señor le hace a su iglesia en el versículo 24 y 25, después de haber declarado el juicio contra esta mujer, les dice: pero ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, retenedlo hasta que yo venga. Jezabel presumía de traer nuevas y profundas revelaciones de parte del Señor a la iglesia. Jesucristo advierte: pueden sonar como revelaciones muy profundas y novedosas, pero estén seguros de que no provienen de mí, sino de Satanás. Aún en los momentos, espiritualmente hablando, más oscuros, Dios siempre se ha reservado un remanente fiel.
Jezabel se gloriaba de poseer una nueva revelación de parte de Dios para la iglesia, pero el Señor les dice a sus fieles, a este remanente fiel, retengan el mensaje que han creído siempre. En tiempos de plena apostasía y confusión religiosa, Judas aconsejó a las iglesias en Judas, el versículo 17. Si volteas ahí, de Apocalipsis, está Judas, voltea la página nada más. Judas, el versículo 17, dice esto: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Al joven pastor Timoteo, quien ministró en Éfeso en tiempos de apostasía, Pablo le aconsejó en 2 de Timoteo 1:13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En tiempos de apostasía, la iglesia no precisa oír nuevas palabras humanas, nuevas revelaciones. Si escuchas por ahí, trae una nueva revelación de parte de Dios, ese es un falso profeta. Si escuchas por ahí que no necesitas la Biblia y que necesitas algo más, un libro de otra persona, es una falsa revelación. Porque lo único que tú necesitas, la revelación auténtica de parte de Dios, está en las Escrituras. Y son las Escrituras las únicas que pueden hacernos salvos y la única que puede revelarnos a Dios mismos. Mientras en la iglesia se predique las Escrituras, la esperanza de salvación, santificación y restauración seguirán vigentes, porque Dios siempre ha usado su palabra para salvar al incrédulo y para poder salvar a su grey, a su iglesia. ¿Qué es más importante? ¿Priorizar el amor o la verdad? Dios no se contradice en sus asombrosos atributos. Dios nos ama cuando nos dice la verdad en su palabra, y nos dice la verdad en su palabra porque nos ama. Por tanto, una iglesia que imita a Dios debe confrontar y corregir el pecado con misericordia y con verdad. El Señor le dice a su iglesia: retén lo que ustedes viven ahora. Sigan creciendo en amor, fe, servicio y perseverancia. Esto que ellos habían empezado, el Señor les dice: continúen haciéndolo. Y continúen haciéndolo hasta que yo venga. No iba a ser nada sencillo, porque no sabían cuándo Cristo iba a volver. Pero ellos tenían que seguir siendo fieles a Dios. Tenían que seguir viviendo en su palabra. Tenían que seguir aferrándose, apasionándose por Dios y escudriñando las Escrituras, viviendo en amor, viviendo en fe, sirviéndose los unos a los otros y perseverando hasta el final. Y el Señor termina diciendo que hay una promesa de los versículos del 26 al 29. Al que venciere y guardare mi palabra, mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora viene la recompensa para aquellos que no mantuvieron su mirada en Jezabel, para aquellos que mantuvieron su mirada fija en Cristo, es esta promesa. Para aquellos que no fueron tras Jezabel, y ni que se desviaron ni a izquierda ni a derecha, esta recompensa se muestra en dos partes. El Señor le dice: al que persevere, le daré autoridad sobre las naciones. El Señor le promete autoridad para gobernar. La Biblia enseña que Cristo volverá a la tierra para juzgar a sus enemigos e instaurar su reino mesiánico. El Señor pondrá a sus enemigos por debajo de sus pies, y Él gobernará con su vara justa de hierro. La misma autoridad que el Padre le da al Hijo para poder reinar, se la va a dar también a los creyentes. Esta promesa, hermanos, habla del privilegio que tenemos los creyentes de colaborar con Cristo en su santo reino. Una paradoja, hermanos, es que Jezabel se ensorbeció, quiso ser la autoridad de la iglesia y fue humillada.
pero los santos que se humillan y se arrepientan serán exaltados a una posición de autoridad en su reino. Y a la vez el Señor le dice: y le daré la estrella de la mañana. Cristo dará esta estrella de la mañana, porque Él dijo en el capítulo 22, 16 de Apocalipsis: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aunque la luz de Cristo ya ha resplandecido en nuestros corazones para salvación, se nos promete que un día, en toda la plenitud de su gloria, podremos verle cara a cara. En otras palabras, Cristo le dice a su iglesia: te daré el gozo de ver y vivir conmigo por toda la eternidad. ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Acaso esto de poder ver cara a cara a Cristo, de vivir con Cristo, no es un anhelo tan grande y un deseo tan grande que nos lleve a poder vivir en el día a día? Hay tres cosas, hermanos, que te van a sorprender en el cielo. Los que no estarán, porque te vas a llevar una sorpresa. A la vez, los que estarán, y la sorpresa que te llevarás es que también estemos nosotros, porque es un regalo de parte de Dios la salvación, y será una alegría el poder estar con Cristo por toda la eternidad. Cristo vivió demostrando su justicia, murió en lugar de los injustos, resucitó para imputar en los injustos su perfecta justicia y ser declarados justos delante de Dios. No hay nadie mayor que Cristo, solo Cristo, solamente Cristo. Y aquí se nos da a conocer a un Cristo que hará lo que sea necesario, hermanos, para santificar a su iglesia. Porque para el creyente la felicidad está ligada a la santidad. Cada vez que pecamos, olvidamos la felicidad, porque el gozo se nos va. Tal vez tú digas: ¿por qué ya no tengo gozo? ¿Por qué ya no me lleno de gozo cuando vengo a la iglesia? ¿Por qué ya no tengo gozo cuando veo a mis hermanos? ¿Por qué ya no hay gozo? Tal vez tendrá la culpa el pastor, tal vez tendrá la culpa los hermanos, cuando en realidad el único culpable somos nosotros mismos. Por eso David dijo en el Salmo 51: oh Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado nos arrebata el gozo, nos arrebata la felicidad. Y si estamos andando en pecado, hermanos, entonces debemos de arrepentirnos y volver a Cristo y pedirle que Él nos devuelva el gozo de su salvación. El Espíritu Santo nos llama a dejar el pecado. La voz de Jezabel, aún en estos tiempos, sigue seduciendo a los siervos para que sigan pecando y pecando y pecando. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos llama a volver a la comunión con Cristo y a mantener una línea clara de separación con el mundo. Hay quienes sienten remordimiento, se entristecen y lamentan su pecado, pero no se vuelven a Dios. Sin embargo, hay quienes proceden al arrepentimiento, se duelen por su pecado y se vuelven a Dios. Y permíteme terminar con este ejemplo. Judas experimentó remordimiento, lloró por su pecado, pero terminó suicidándose. En cambio, Pedro lloró por su pecado, pero se volvió al Señor de todo corazón. Si dejas tu pecado y vuelves a Cristo, serás amado y restaurado como Pedro lo fue en su momento. Si dejas tu pecado, el gozo de tu salvación volverá y te aseguro que tu vida no será igual. El Señor termina con esta palabra en el versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en este tiempo, el espíritu de Jezabel sigue todavía vigente, engañando a muchos creyentes, pensando que el vivir como el mundo vive está muy bien.
pensando que en la libertad que tenemos podemos dar rienda suelta a nuestro pecado y hacer como el mundo hace, sin vivir en la santidad. A veces pensamos que Dios no lo ve todo, que le podemos sacar la vuelta a Dios y a nosotros mismos, o al pastor, a los hermanos, pero la realidad es que nunca le vas a poder sacar la vuelta a Dios, porque Jesucristo tiene los ojos como fuego, que escudriña lo más profundo de esa zona oscura que tú crees que está oculto. Dios lo escudriña ahí, y a la vez es el Dios que tiene los pies como bronce bruñido, porque está listo para juicio. El Señor está listo, así como hizo con esta mujer Jezabel, que en realidad no se llamaba Jezabel, pero el Señor le puso ese seudónimo porque tenía ese mismo espíritu, esa misma actitud de llevar a los creyentes a la inmoralidad y de pecar contra Dios. ¿A quién amas más? ¿A Dios o al mundo? ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tu trabajo? ¿A quién amas más? ¿A Dios o a tus hijos? ¿A quién amas más? ¿A Dios o a la vida que llevas? Vamos a ponerlo. Cada uno de nosotros, en cierta manera, sabe cómo es andar. Si tú en esta mañana eres consciente de que tu vida no has estado andando bien y que has estado andando en pecado, entonces hoy es un buen momento para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias y poder arrepentirnos y volver a Cristo. Padre, en esta mañana venimos delante de ti. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres, Señor, el que tiene ojos como fuego y que escudriña lo más profundo de nuestro corazón. A ti nada te podemos ocultar. Señor, a ti nada podemos esconder. Y tú eres un Dios que tiene los pies como bronce bruñido, listos para juicio, Señor. Señor, tú elogiaste esta iglesia Tiatira. Es una iglesia digna de imitar, Señor, en las obras que hacía. Tú conocías sus obras. Tenían amor por sus hermanos, pasión por ti, Señor. Tenían fe, fidelidad, se mantenían firmes, Señor, en todas circunstancias. Ellos tenían, Señor, servicio. Te servían a ti, se servían los unos a los otros, se apoyaban de manera práctica. Estos hermanos, Señor, tenían paciencia y perseverancia y se mantenían firmes en medio de las circunstancias. Pero, Señor, no solamente eso, sino que se habían mantenido firmes y a la vez sus obras postreras eran mayores que las primeras. Ellos no pensaban en el pasado, sino que vivían el presente y que vivían el futuro, porque querían vivir y agradarte solamente a ti, Señor. Querían vivir para ti. Tenían pasión por ti. Tenían pasión para que tú los llenaras todos los días de tu palabra y estén saturados del Espíritu Santo. No querían las cosas del mundo, sino que querían solamente estar contigo, Señor. Pero tenías algo contra ellos. Que tanto el amor abundó, muchos se volvieron tolerantes y permitieron que esta mujer enseñara y seduciera. Que esta mujer llevara al pueblo, Señor, a pecar. Que esta mujer traiga nuevas revelaciones según ella, en la cual les decía a tus hijos, Señor, que estaba bien hacer como el mundo hace, vivir como el mundo hace, pensar como el mundo hace, y que nada malo iba a pasar. Que está bien pensar en la prioridad que era su familia, pertenecer a un gremio, y que olvidaran su fidelidad contigo y que olvidaran la santidad a la cual tú nos has llamado. Y, Señor, el juicio que trajiste sobre esta mujer es algo terrible. Pero a la vez también eres un Dios misericordioso y perdonador, porque le mostraste misericordia, porque tú mismo estabas esperando que ella se arrepintiera, pero no quería arrepentirse. Asimismo haces con nosotros cuando andamos en pecado. Esperas a que nosotros nos arrepintamos, Señor, y que volvamos a ti.
y que nos llamas al arrepentimiento para volver, porque si no nos arrepentimos, en el juicio que trajiste esta mujer la ibas a tirar en cama, que iba a sufrir, y no solamente esta mujer, sino a todos aquellos que seguían tus enseñanzas, y que ibas a herir de muerte a sus hijos, Señor, y que ibas a hacer esto para que todas las iglesias puedan saber que tú eres el que escudriña los corazones y las mentes, y que puedan saber de que tú eres Dios, y de que sin santidad nadie puede estar delante de ti, Señor. Señor, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a aborrecer el pecado y amar la santidad. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú mandas en tu palabra. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras, Señor. Y Padre, en esa promesa que tú le diste a tu iglesia, Dios, que al que venciere, que el que se mantuviere fiel, estaría contigo, Señor, gobernando sobre las naciones. Que tú le darías, Señor, para que vean el lucero de la mañana, que eres tú mismo, de poder estar contigo por toda la eternidad. Oh Señor, cuán glorioso será aquel día, cuando en tu gracia nos puedas permitir el poder verte cara a cara. Ya no habrá palabras, Señor, para poder preguntarte, solamente te abrazaremos y querremos estar contigo. Nuestro corazón se llenará de gozo, de alegría, porque estaremos con nuestro amado Salvador. Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación. Señor, tú nos conoces a cada uno de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, si estamos andando en pecado. Y si estamos andando en pecado, Señor, que en esta mañana podamos arrepentirnos. Y de que podamos volver a ti nuevamente y poder reconciliarnos contigo. Y poder tomarte como nuestro Padre, como nuestro Señor, y poder vivir vidas piadosas como a ti te agradan, Señor, amando, teniendo fidelidad, sirviéndonos los unos a los otros y sirviéndote a ti, Señor, cueste lo que cueste, y a la vez también, Señor, perseverando en tus caminos en el día a día, por amor a tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, Señor, sigamos viviendo en santidad, Señor. Sigamos viviendo para tu gloria, Padre. Te damos gracias, Señor, confiando en que tú seguirás haciendo tu obra, porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y en esa promesa nos amparamos, y en ti esperamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.